Íñigo Errejón, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, secretario de Análisis Estratégico y de Cambio Político de Podemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y gracias por venir a estos primeros pasos de la temporada de España a las 7. Gracias España por invitarme. Bueno, pues la primera de las cuestiones, señor Errejón, ¿cuándo va a asistir a la última reunión de la Ejecutiva de Unidos Podemos? ¿Cuándo abandona la Ejecutiva de Podemos Íñigo Errejón? No lo sé, es un órgano que constituye el secretario general. Yo entré cuando me lo pidió y dejaré de estar cuando así se me pida. Estoy volcado en mi candidatura para gobernar la Comunidad de Madrid para las elecciones del próximo mayo, y al mismo tiempo soy miembro de la Dirección Nacional. Cuando se considere que me tengo que volcar solo en lo primero, será formalizar una cosa que de facto en realidad ya estoy haciendo, que es trabajar fundamentalmente para ganar Madrid. El otro día, y lo lamentamos en algún sentido, pero creo que tenía una parte de elección, a nuestro compañero Xavi Domènech nos recordaba que en política pues que uno no es imprescindible y que en los sitios está siempre de paso. Me parece que es una lección que hay que tomar. Estaré en los sitios en la medida en que se considere que es útil. La salida de la Ejecutiva entonces la pactará con Pablo Iglesias, entiendo. Bueno, es un órgano de designación directa. En ese no se vota por los militantes ni por los inscritos. Así que cuando así se decida, pues me dedicaré plenamente a lo que estoy haciendo ya, que es el trabajo para ganar y para gobernar, intentar construir una mayoría nueva en Madrid que permita darle la vuelta a una situación que, en mi opinión, no da más de sí. ¿Cuándo tiene pensado abandonar el Congreso también? ¿En el momento en el que usted abandone la Ejecutiva de Podemos, será ese momento también que abandone el acta de diputado? No, ya una buena parte del trabajo que estoy haciendo en el Congreso de los Diputados tiene que ver con mi condición de diputado electo por Madrid, y ha tenido que ver, por ejemplo, con la preocupación por la red de cercanías, ha tenido que ver con una parte de la fiscalización de los escándalos de corrupción del Partido Popular, ha tenido que ver con un seguimiento, digamos, en vivienda, en sanidad, en educación, de una parte de los problemas fundamentales de los madrileños, y eso lo estoy compatibilizando, el trabajo institucional, digamos, que es para el que me han elegido los españoles, y a mí en particular los madrileños, con el trabajo de proyección de futuro, ¿no? De intentar sentar las bases de una unidad de muchos madrileños y de muchas madrileñas que quieren darle la vuelta a una situación que para mí ha llegado a un punto insostenible. Entonces entiendo que será diputado por lo menos hasta 2019, hasta mayo, cuando termine las elecciones y usted obtenga ya el acta de miembro de la Asamblea de Madrid. Mientras me den las fuerzas, seguiré siendo diputado electo por Madrid y preparando mi candidatura para ser presidente de la Comunidad de Madrid. A los compañeros de la agencia EFE, Pablo Iglesias le ha dicho esta semana que Errejón, si sale a ser vicepresidente, no será presidente nunca. Yo quiero plantearle, ¿tiene dudas la cúpula del partido de su compromiso en estas elecciones? ¿Cómo interpreta estas palabras? No lo creo. Yo creo que el nuevo tiempo en política nos ha enseñado que hoy, en realidad, lo más transformador, lo más audaz que se puede hacer, no tiene tanto que ver con los golpes en el pecho o con las proclamas. Tiene que ver con la humildad, y que ahí hacer es mejor que decir. Y creo que hay que dejar atrás un poco ese tiempo como en el que los políticos solo hablábamos de una carrera de caballos entre políticos, y empecemos a hablar de para qué queremos construir una mayoría nueva. En mi caso, ¿para qué quiero unir a los madrileños y madrileñas en un proyecto nuevo para la comunidad? Porque creo que hay que ordenar esta comunidad, que hoy en Madrid que se cumplan las reglas es transformador, porque creo que hay que reequilibrar la balanza de una de las regiones más desiguales de nuestro país, y porque creo que hay que soltar lastre para poder despegar, para innovar y para modernizar esta región en energías renovables, en una apuesta por el conocimiento. Como creo que eso son ideas de sentido común que comparten la mayor parte de los madrileños, quiero trabajar para unir a los madrileños y no gastar mucho tiempo, digamos, no sé cómo decirlo, en proclamas o en golpes en el pecho. Creo más en el trabajo del día a día, modesto, pero con un objetivo muy claro: unir a mucha gente para poner las instituciones al servicio de la gente común, de la gente trabajadora. Pero es que no entiendo por qué Iglesias dice que usted va a salir de vicepresidente y no de presidente. ¿Hay algún tipo de duda? Entiendo que era una reflexión general o abstracta. Yo, siempre que me he encargado de una campaña electoral, y me he encargado de todas de las que han sido en Podemos, me he encargado con una sola voluntad y con un solo propósito, que es ganar. Ahora, eso no se dice, eso te lo concede la gente. Digo, no gana el que dice más veces el verbo ganar. Y ya no solo la gente, ahora los partidos, porque hay que sumar las mayorías necesarias. Claro, primero los ciudadanos y después el que tiene la capacidad de empatía, de humildad y de escucha como para encajar mayorías con los diferentes. Y esas mayorías nunca serán solo lo que piensa uno, será lo que piensa uno y lo que piensan el resto de compañeros de viaje.
nos acostumbramos al principio, hace 2 años, a que en España la política ya no es una política de 2 partidos. Pero eso no es solo, digamos, un festejo de la pluralidad. Eso tiene después una responsabilidad, ¿no? Eso después viene con deberes. ¿Cuáles son esos deberes? Hay que entenderse con el que no piensa como uno. Y eso es hoy lo más transformador que se puede hacer. Creo que, y yo felizmente estoy muy contento, pero creo que lo estamos viendo. En mi intento por entender lo que quería decir Iglesias, yo he llegado a pensar si Iglesias teme que haya un ticket electoral Carmena Gabilondo que le coloque a usted en ese hipotético gobierno como vicepresidente. ¿Cree usted que existe ese tipo de concertación ahora mismo entre Carmena y el Partido Socialista después de unas semanas, unos meses en los que se le ha cortejado desde Ferraz directamente e incluso se le ha llegado a sugerir que podía ser candidata del Partido Socialista? Es verdad lo del cortejo, digamos. Y yo me alegro que haya otros partidos que encuentren que Manuela Carmena es una excelente alcaldesa y que, si así lo decide ella, debería repetir y seguir al frente del ayuntamiento, sirviendo no solo a los madrileños y a las madrileñas que le han votado, sino también a todos los que no le han votado, pero hoy están un poquito más orgullosos de su ciudad. Me alegro que otros partidos también lo vean. Yo me inspiro mucho en el ejemplo de Manuela Carmena. Si tuviera que resumir rápidamente qué quiero hacer en la Comunidad de Madrid, quiero exportar lo que está haciendo Manuela Carmena en la ciudad, lo quiero construir a nivel de toda la región, y estoy convencido que vamos a poder formar, digamos, un tándem o un ticket que, en mi opinión, es ganador. Pero ya digo, lo importante no es que yo diga muchas veces que es ganador. Lo importante es que con humildad y con capacidad de escucha seamos capaces de unir a muchos madrileños que quieren darle la vuelta a la situación. No puede ser que seamos una región que es a la vez paraíso fiscal para los más ricos y en las que hoy empieza el curso escolar con estudiantes estudiando en escuelas que están por construir. Hoy visito una en Getafe. No tiene ningún sentido que en una de las comunidades más ricas de nuestro país, si no la más rica, al mismo tiempo tengamos techos de hospitales que se caen. Es una cosa que solo se explica porque se ha gobernado solo para la cúspide de la pirámide. Bueno, pues hay que invertirlo, hay que gobernar para todo. ¿Manuela Carmena le ha dicho que se va a presentar? No me lo ha dicho. Me dijo en privado lo mismo que ha dicho siempre en público, y ya sabéis que se ha dado este mes como el mes definitivo para anunciarlo. Mi intuición, ¿qué pronóstico? Pero no sé si se me mezclan ahí intuición y deseo, es posible, es que ella va a volver a ponerse al frente y va a encabezar una lista que va a presentarse a las elecciones y que va a volver a gobernar y que va a volver a repetir como alcaldesa de Madrid. Es mi intuición, pero es una decisión que tiene que tomar ella, es una decisión que es política, pero que también es personal, y ahí máximo respeto a lo que decida. Yo creo que puede repetir. Tengo la intuición y tengo el deseo. Creo que ha iniciado un proceso de transformación, de renovación y de modernización de la ciudad de Madrid, que está muy bien, pero que no se agota en 4 años. Lo que es muy sorprendente es que el presidente del gobierno le anime a presentarse cuando no representa a su partido. Sí, sí, pero creo que Manuela nos ha dado... Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, nos ha dado hace tiempo una lección de capacidad de convencer o de atraer incluso a los que tienen otras siglas. Yo me alegro de que quienes provienen o son representantes de otros partidos encuentren que Manuela es la mejor alcaldesa posible para la ciudad de Madrid. Yo lo he pensado desde hace tiempo, me alegro de que haya mucha más gente que se incorpore. Para mí también ese es el camino. Hay una capacidad de Manuela Carmena y del proyecto que representa de hablarle a gente muy diferente, por encima de etiquetas, por encima de las peleas tradicionales o de siglas. Lo tomo, esa mezcla de humildad y de capacidad de hablarle a gente muy diferente para unir, lo tomo como base central o como piedra angular de mi proyecto. ¿Usted ahora descarta una plataforma electoral que concentre a miembros de Podemos y a miembros del Partido Socialista para la Ciudad de Madrid? Bueno, yo no descarto porque no está entre mis cometidos, pero yo creo que si Manuela Carmena repite, ella ya ha dicho varias veces que quiere repetir extendiendo lo que ha sido una plataforma ciudadana como ahora Madrid, y que no quiere hacer solo una conjunción de partidos, sino que quiere extender esa plataforma ciudadana, que le parece un modelo exitoso y que quiere que eso se prolongue. Así que yo no soy nadie para descartar, pero no lo veo hoy en el horizonte. Ayer vimos a Sánchez e Iglesias en la Moncloa, 2 horas y media de reunión en la que Unidos Podemos se convierte prácticamente en socio preferente del gobierno. ¿Usted, cuando ve esta imagen, el resultado de la negociación presupuestaria, piensa que el tiempo le está dando la razón? Lo dice alguna gente. Yo cuando veo esa imagen me alegro, porque siempre defendí lo mismo y siempre he defendido lo mismo. Hay que colaborar.
No hay que cooperar. ¿Porque somos iguales? No, se coopera con el que no es exactamente igual. Es que si no, lo otro es muy sencillo, claro. No pensamos igual. ¿El Partido Socialista habría emprendido o abordado estas medidas sin nuestro papel de proponer y de empujar? Pues no lo sé. Pero quizá no. Quizá ha hecho falta este papel. ¿Esto es todo lo que nosotros queremos transformar en España? No, esto es una solución de compromiso entre dos fuerzas políticas diferentes, pero que se ponen de acuerdo en empezar a reequilibrar la balanza de todos los derechos que la gente trabajadora había perdido en nuestro país en unos años en los que, con la excusa de la crisis, los ricos se hicieron mucho más ricos y la inmensa mayoría de los españoles perdieron poder adquisitivo y empezaron a vivir peor. Se están empezando a desandar esos pasos nefastos. ¿Y cómo se hace? Yo siempre tuve clara la receta: cooperando, hablando y entendiéndose. Yo me alegro, la verdad, cuando lo veo, me alegro. Y me parece que son buenas noticias, pero no para los votantes del PSOE o de Podemos. Son buenas noticias para el grueso de los españoles. O sea, si somos capaces de que se le baje la cuota de los autónomos, que cuando cobren menos, cuando un mes ganen menos que el salario mínimo, no tengan que pagar su cuota, o que se bajen los impuestos indirectos, el IVA, haciendo que pague más quien más tiene, y eso no son las clases medias, estamos hablando de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Eso es hacer nuestro país un país más justo y más sostenible. Eso es bueno para todos, para el conjunto de los españoles. Pues a mí me parece que eso es una buena noticia. ¿Qué ha pasado, señor Errejón, en Podemos para que Pablo Iglesias enmiende esta actitud? Usted en 2016, en el bloqueo, planteó una posibilidad de abstención para que el Partido Socialista pudiera gobernar, pero en su partido la tesis mayoritaria cercenó esa posibilidad. Fuimos a unas elecciones. Fuimos casi a una repetición electoral. Yo le quiero preguntar qué ha pasado en los últimos meses para que ahora mismo Iglesias se haya erigido como el socio preferente que quiere cogobernar el país desde el Parlamento. Bueno, hay que decir también que los números con los que ahora gobierna Sánchez, los apoyos parlamentarios con los que gobierna Sánchez, ya existían entonces. Ya existían después de las elecciones de 2015. Son aquellos con los que siempre le dijimos que se podía gobernar. Es esa mayoría parlamentaria difícil, complicada de encajar, en la que había que entenderse con formaciones políticas muy distintas, pero es aquella por la que siempre optamos y que el Partido Socialista inicialmente no vio y que finalmente, a raíz de la tremenda sentencia, demoledora sentencia sobre la Gürtel, por la que optó en aquella moción de censura. Ese camino siempre estuvo ahí. Es verdad que el tiempo ha hecho que fuerzas diferentes hayamos ido aprendiendo a colaborar y a cooperar más y mejor, a entender al otro, a escuchar y a ser capaces de avanzar juntos. No porque pensemos igual, pero porque una parte del camino la podemos hacer juntos. Me alegro. Es verdad que hemos tardado, pero me alegro. Me parece que se comienzan a restablecer derechos que nunca se deberían haber perdido y se comienza a apuntar hacia un país que se esfuerce por equilibrar la balanza. Ayer restablecimos en el Congreso de los Diputados, dimos el primer paso para restablecer la sanidad universal. Todo el que vive y trabaja en España, es decir, todo el que de facto ya sostiene la sanidad, tiene derecho a una sanidad pública, que no solo es más justa, sino que es más eficaz, hace tener un país más igual, más productivo. Esas son buenas medidas que solo salen por la capacidad de cooperar. Yo lo llamaba competición virtuosa hace un tiempo, la capacidad de, claro, que todos competiremos en las urnas, pero los españoles nos han visto competir muchísimas veces, y eso no está en discusión, ya sabemos competir. Ahora, además de competir, después sabemos ponernos de acuerdo entre diferentes. Si no lo sabemos, el país quedará bloqueado. Allí donde sepamos, se avanzará. Estamos aprendiendo y se avanza. Usted, que ha visto con detenimiento el itinerario de los últimos meses, ¿cree que Pablo Iglesias se ha enmendado de alguna manera? No lo creo, no creo que se haya enmendado. Creo que hemos ido aprendiendo nosotros y el Partido Socialista a entendernos para sacar adelante medidas que son buenas para la inmensa mayoría de los españoles, para una gran mayoría social de españoles que pelean el día a día, en el mes a mes, para sacar adelante su familia y que durante mucho tiempo se ha preguntado: ¿las instituciones dónde están? Además de para rescatar bancos o rescatar autopistas o perdonarle los impuestos a los más ricos como hacía el señor Montoro, ¿dónde están las instituciones? A mí ¿quién me ayuda? ¿A mí quién me cuida? ¿A mí quién me protege? Estamos empezando a recuperar que las instituciones estén al servicio del interés general. Y eso, ya digo, solo se hace cooperando. Felizmente hemos emprendido ese camino y yo estoy muy contento. Siempre defendí que era lo que había que hacer y me alegro de que se haga. ¿Esta cooperación hace hoy que sea más probable que ayer un gobierno de coalición? Si dieran los números
cuando se convoquen elecciones, y esto es una de las prerrogativas que tiene el presidente del gobierno, y no sabemos exactamente cuándo se van a convocar, pero esto allá en el terreno para que en un futuro, si dan los números, haya un gobierno de coalición entre Unidos Podemos o Podemos y el Partido Socialista. Creo que sería lo natural si así lo expresan los españoles en las urnas. Si los españoles votan que fuerzas diferentes sumen una mayoría de gobierno, esa mayoría se tiene que expresar en un gabinete. Me parece que eso sería lo razonable. Hoy, de facto, hay un gobierno de colaboración parlamentaria. Me parece que eso sería lo normal. Y que va a ser lo normal, además, en mayo del 19, como anticipo, bueno, si es que las municipales y autonómicas vinieran antes que las generales, que no lo sabemos. Si eso fuera así, me parece que ya en el 19 vamos a ver muchos gobiernos de cooperación, incluso de coalición, digamos, en muchas ciudades y en muchas comunidades autónomas. ¿Más que los actuales? Yo creo que sí. Yo creo que el mapa español va a ser un mapa en el que en muchos sitios vamos a encontrar colaboración, unas veces con unos delante, otras veces con otros delante, entre fuerzas políticas progresistas que empiezan a hacer políticas para la mayoría y no para la minoría. Creo que eso va a suceder y creo que eso puede ser el anticipo de que después suceda. ¿Con qué fuerza cada uno? Pues eso no es una... Esa carrera no es por ponerse medallas. Esa carrera es por suscitar la confianza, la tranquilidad de muchos españoles que confíen en que uno es el más adecuado para llevar adelante la transformación de un país que sea más justo, más innovador, más moderno, más ecológico, más feminista. El que tenga la capacidad de suscitar más confianzas se pondrá al frente, y el que tenga la capacidad de suscitar un poco menos, pues acompañará. Y además con normalidad. Si es que yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que en nuestro país eso va a formar parte del paisaje. Somos diferentes fuerzas políticas y hay que entenderse. Ayer sacamos en el Congreso de los Diputados el Estatuto del Artista para intentar acabar con la precariedad de quienes crean en nuestro país, música, cultura, cine, literatura, y lo sacamos entre todas las fuerzas políticas. Bueno, ¿por qué no? ¿Quién ha dicho que...? Yo estoy muy opuesto a algunas de las cosas que está haciendo el señor Rivera o el señor Casado. Pero sin embargo, pues, si nos hemos conseguido poner de acuerdo en un punto, ¿quién ha dicho que...? ¿Por qué eso no era posible? Si es que creo que estas cosas hay que empezar a verlas, ¿no? Como con una cierta normalidad, y luego compitamos con nuestras ideas, con nuestras declaraciones, con nuestras palabras, pero habrá cosas en las que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Al fin y hay algo también que les une al Partido Socialista, que es la necesidad de alejar el escenario electoral, entiendo, ¿no? Retrasar cuanto más se pueda. Las últimas encuestas para Podemos, pues demuestran alguna fatiga de materiales en algunas comunidades autónomas, hay algunos problemas, y entiendo que también ese interés de retrasar esa cita electoral a través del apoyo es prioritario para el partido de Íñigo Errejón y de Pablo Iglesias. ¿Esto es así o no? Creo que este gobierno tiene que... Lo he dicho en algunas ocasiones. El gobierno actual, el gobierno Sánchez, he utilizado en otras ocasiones esta metáfora. En mi opinión es como una bicicleta. Su estabilidad depende de que avance. Si se queda quieto, es menos estable. Es un gobierno que va a ser estable en la medida en que avance, en la medida en que emprenda transformaciones que mejoren la vida cotidiana, concreta de los españoles. Si lo hace, es estable. Aprobará presupuestos, porque emprenderá medidas sociales para restablecer los derechos de la mayoría, y entonces será un gobierno más estable. Si no lo hace, será, en mi opinión, menos estable. Yo le deseo, porque se lo deseo a mi país, que avance, que colaboremos y que pueda ir restableciendo pues una parte, no sé, derogando la reforma laboral, restableciendo una parte de los derechos que han sido erosionados, teniendo la capacidad, al fin y al cabo, de equilibrar una balanza que se desequilibró mucho demasiado en los años de la crisis, que nos ha convertido en un país muy desigual. Hoy, el objetivo fundamental de la democracia en España es la igualdad, es conseguir la igualdad de oportunidades entre ciudadanos. Ahora bien, ¿cuáles van a llegar antes o después? Es verdad que depende de diferentes cosas en la legislatura. Me parece... A mí eso me preocupa menos. O sea, me preocupa menos la fecha, cuál llega antes y cuál llega después, y me preocupa más con qué se llega. ¿Cuál es el balance con el que se llega? No se trata de rellenar meses, se trata de transformar. Si en lo fundamental decimos, por ejemplo, que es absurdo tener un país que podría ser la Arabia Saudí de las energías renovables y en la que le ponemos un impuesto al sol mientras le regalamos dinero al oligopolio eléctrico, bueno, pues entonces habrá que llegar a las siguientes elecciones habiendo transformado eso, habiendo hecho que nuestro país apueste más por las renovables y menos por el oligopolio eléctrico, que nos hace que la luz, por cierto, que ha vuelto a subir, sea las más caras de Europa, mientras unos pocos ganan muchísimo dinero. Me preocupa más qué vamos a hacer que cuando lleguen las elecciones. Y cuando lleguen, que lleguen.
y que los españoles decidan en cada sitio, en cada ciudad, en cada comunidad y en nuestro país. Y ahí no le tengo ningún miedo. Pertenezco a una fuerza política a la que las encuestas le suelen dar menos que las campañas. Nos quedan unos minutos de conversación con Íñigo Errejón aquí en Radio Nacional de España, en España a las 8. El líder de los comunes en el Parlamento de Cataluña, Xavier Domènech, lo ha mencionado, ha dimitido, abandona la política, agotado personal y profesionalmente. ¿Esta renuncia tiene que hacer saltar las alarmas? ¿Tiene que hacer pensar, por ejemplo, a Colau que se está dirigiendo de manera errónea el partido en Cataluña? Xavi ha hecho una cosa que no estamos acostumbrados. Xavi lo ha dejado y se ha vuelto a su puesto de trabajo. Ha dicho, mira, yo hasta aquí, estoy cansado, la política en primera línea desgasta mucho y me vuelvo a mi puesto de trabajo y lo dejo. Y eso causa extrañeza porque no estamos acostumbrados. Ahora, es verdad que a quienes dimos un paso hace 2 años, 3 años a la primera línea de la política, estos 2 años y 3 años no han pasado en balde, son... Bien lo sabéis también quienes no seguís a los partidos, desgastan mucho, y las dinámicas propias de partido desgastan y la exposición desgasta, es normal, y yo creo que a la gente hay que decírselo, pues sí, el compromiso en primera línea es un compromiso que pasa facturas personales, que obliga a muchas renuncias, tiene muchas cosas maravillosas, y Xavi llegó un momento en el que decidió que prefería volver a sus dedicaciones anteriores. Eso es nos sorprende porque no mucha gente lo hace, pero nos debe llamar la atención sobre si hay que practicar un tipo de política que permita seguir siendo persona a la vez. También porque si no, tienes más difícil, no sé, escuchar, entender, empatizar los problemas de tus conciudadanos, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo de ayer. Y es verdad que hay que intentar conciliar política y vida. Porque si no, se genera un circuito político solo para profesionales, que es verdad que tienen la piel muy dura, a base de cinismo, pero yo creo que la gente está un poco harta de cinismo. Necesita como creer en cosas, empatizar en compañeros, en seres humanos. Y a veces los seres humanos, pues, no sé, se cansan o dicen que ya no llegan más. Y Xavi decidió que había llegado a un punto en el que prefería dedicarse a sus labores anteriores. Le vamos a echar de menos, pero... qué sé yo, es una decisión personal que a mí me parece muy respetable. Íñigo Errejón, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid y secretario de Análisis Estratégico y de Cambio Político de esta formación, por lo menos hasta el momento. Muchas gracias por haber atendido a Radio Nacional. Muchísimas gracias a vosotros.